Hola a todos, muy buenas noches, familia de Aprendiendo Base de Datos con SQL Server. Les habla Elena López. En la noche de hoy tenemos un invitado súper especial, Ezequiel, quien es especialista, al igual que muchos de nosotros en el área de datos. Tiene mucho conocimiento y experiencia con tecnología de SQL Server y hoy está acá con nosotros para conversar sobre la creación de tablas, que son esos objetos dentro de una base de datos, y cuáles son las mejores prácticas para, ¿verdad?, llevar a cabo la creación de las mismas por el librito, aplicando las mejores prácticas, haciéndolo de forma correcta y garantizando sobre todo que los datos que se almacenen en cada una de ellas sean totalmente íntegros. Ezequiel, muy buenas noches y bienvenido, hermano. De verdad que sí, un placer tenerte por acá. Al resto de la audiencia recordarles que pueden escribir sus preguntas y que dentro de la charla se le va a leer en su debido momento al expositor para obtener las respuestas. Bienvenido, Ezequiel, y adelante. Muchas gracias, Elena. Gracias por la oportunidad y en conjunto a toda la comunidad de Aprendiendo Bases de Datos con SQL Server. Es un placer para mí participar, digamos, de esta iniciativa que ustedes han optado, llamada Mi Primera Charla. Y en la noche de hoy estaré hablando un poco acerca de las tablas en SQL Server y todos los elementos que las componen. Muy bien. SQL Server, primeros pasos, específicamente las tablas en SQL Server. Ok, como decía la señorita Elena, mi nombre es Ezequiel Díaz Montilla, me pueden encontrar en LinkedIn, soy analista de inteligencia de negocios, tengo un poco de experiencia en el área y será un placer para mí compartir parte de los conocimientos que he adquirido. Muy bien, los diferentes elementos que veremos en esta ocasión acerca de las tablas en SQL Server serán las tablas por sí mismas, los esquemas, los tipos de datos, los valores null versus los valores en blanco, los valores por defecto, las claves primarias, las claves foráneas, las columnas calculadas, lo que es la persistencia, el identity dentro de una tabla y finalmente los constraints. Pero esto lo vamos a hacer en base a una metodología que nos permitirá entender claramente cada uno de estos conceptos. Iniciaremos con una definición del concepto como tal. A través de analogías vamos a entender un poco más de estos conceptos. Luego vamos a ir a lo que es la codificación de estas definiciones previamente dichas, y posteriormente vamos a ver algunos tips o buenas prácticas que nos van a ayudar sin duda a poder trabajar de una manera más eficiente, de forma que no solamente nosotros la comprendamos, sino que también otros que están en nuestro ambiente laboral también la comprendan. Muy bien, vamos a iniciar con lo que son las tablas y la creación de las mismas. Muy bien, una definición como tal de las tablas sería la siguiente. En SQL Server las tablas son el principal método utilizado para almacenar datos. Cada tabla pertenece exactamente a una base de datos. Entonces podríamos decir que los datos están almacenados en las tablas, ¿cierto? Entonces, perdón, vamos un poco de fallo aquí. Ok, ya. Vamos a hacer unas ilustraciones que nos permitirán comprender qué son las tablas exactamente. Si hacemos una analogía con lo que es un backpack o mochila, como lo conocemos aquí en República Dominicana, sería, ¿qué hacemos con la mochila? Bueno, con la mochila almacenamos libros, almacenamos lápiz, lapicera, etcétera, etcétera, etcétera.
Y justamente de eso se encargan las tablas en SQL Server, de almacenar objetos. Posteriormente, un poco más adelante en el tiempo, se conoció lo que son los spreadsheets, hojas de cálculo. En ellas, durante un tiempo, se utilizaron también como bases de datos. Y conocemos que en ellas muchas empresas hoy en día las utilizan todavía como su principal o uno de los principales medios de almacenamiento de datos. Por el que hoy es razón. Pero en verdad, en una base de datos en SQL Server, la tabla se ve de la siguiente manera. Podemos ver que tienen elementos, atributos o columnas llamadas ID de dirección, provincia, sector, calle. De esta forma se ve una tabla en SQL Server. Muy bien. Principalmente en SQL Server hay dos formas distintas de crear una tabla. Básicamente hay dos formas distintas de crear una tabla per se. No estamos hablando de otros tipos de tablas. Posteriormente le hablaré un poco de ellas o le invitaré a abundar en estos conceptos. Pero en SQL Server y las tablas de por sí, hay dos elementos o dos formas de crear las tablas. La primera sería a través de la instrucción Create Table. La instrucción Create Table nos permite, como lo dice, crear una tabla. Si se fijan, la primera parte que se llama producción, este sería un esquema. Vamos a abundar un poco luego acerca de los esquemas y para qué nos sirven. Pero el nombre principal de la tabla se llama Categories. Por tanto, como pueden notar, estas palabras que están acá, estos elementos que están acá dentro de lo que es la creación de la tabla, son las columnas que componen la tabla. Este es el tipo de dato, este es identity. Vamos a abundar en cada uno de esos temas posteriormente, pero vamos a verlo hasta ahí por el momento. Vamos a quedarnos con lo que es la creación de una tabla como tal. Ahora bien, hay otra forma de crear una tabla en SQL Server, y es a través de la sentencia into. La sentencia into, cuando la ponemos en medio de lo que es nuestro select con todos los elementos y lo que es nuestro from, nos permite hacer una copia estructurada de lo que es la tabla a la que estamos referenciando. En este caso se está referenciando a la tabla contacto, y la tabla que se está creando es una copia a partir de ella, llamada contacto copy. ¿Cierto? Entonces, estas son las dos formas de nosotros poder crear una tabla en lo que es SQL Server. Posteriormente, vamos a ver algunos tips acerca de lo que es la creación de la tabla, para hacerlo de manera eficiente, para hacerlo de manera legible y para hacerlo de manera que otros puedan entender qué contiene la tabla cuando la vean, no solamente usted. Primero, el nombre de la tabla debe de ser en mayúscula o camel case. Es lo recomendable, para que sea lo más legible posible. Además, el nombre de la tabla debe ser en singular. Me explico. Si usted va a crear una tabla que contenga datos acerca de personas, lo mejor es que usted le ponga por nombre persona y no personas, porque si los elementos que están dentro de ella pertenecen a una persona, a pesar de que contengan varios datos de diferentes, digámoslo así, y perdonen la repetición, personas. Muy bien, el nombre de las tablas debe de ser descriptivo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, básicamente porque, tomando el ejemplo anterior, si se llama persona y usted pone, por ejemplo, humano, ciertamente las personas son humanos, ¿cierto? Pero no es tan descriptivo como nosotros decir puntualmente que son personas. ¿Me hago entender? Si escogiéramos otro nombre, por ejemplo, no sé, empleados, si no son empleados directamente los que estarán en esa tabla, no es recomendable, y mucho menos un nombre propio. Podemos continuar diciendo que si la tabla tiene más de 2 palabras, o sea, el nombre de la tabla, ejemplo de sería departamento
departamento limpieza. Ejemplo, si tiene más de 2 palabras, lo recomendable es que estas se pongan juntas, o sea, departamento de limpieza todos juntos, o con un guión bajo, o sea, departamento, guión bajo, limpieza. También un último tips acerca de lo que son las tablas sería que las tablas, siempre que las vayamos a utilizar en una sentencia, cuando vayamos a extraer valores de nuestra base de datos, siempre es recomendable utilizar nuestro esquema. Utilizar el nombre del esquema plus el nombre de la tabla, para que no haya ningún tipo de duda de a dónde pertenece esa tabla exactamente. Muy bien, hablando de los esquemas, vamos a conocer y hablar un poco de los esquemas. ¿Qué son los esquemas en verdad? Bueno, en la base de datos los esquemas no es más que un contenedor de nombre que nosotros podemos usar para agrupar tablas y otros objetos de la base de datos. Quizás no entendiste bien o quizás no captaste bien exactamente qué son los esquemas, pero vamos a ver una analogía que nos permitirá entender a cabalidad qué es un esquema. Muy bien. En primer lugar, tenemos lo que son los países, ¿cierto? Countries. Si se fijan, hay diferentes nacionalidades. Si una persona es de Brasil y otra persona es de Argentina, el esquema vendría siendo algo parecido a esto. El esquema te permite identificar, hablando acerca del ejemplo que estamos poniendo, acerca de las personas, te permite identificar a qué país pertenece la persona. Por tanto, el esquema es un tipo de identificador que te permitirá conocer a qué pertenece exactamente el elemento o objeto que él haga referencia. Una etiqueta, continuando la analogía, también te podría funcionar como sería una buena comparativa con lo que es un esquema, porque te permite categorizar, te permite segmentar de dónde pertenecen los artículos. Muchas veces los labels o lo que son las etiquetas dicen bueno, 100% poliéster. Y digamos que si la categoría fuera un poliéster, si poliéster fuera una categoría, entonces todo lo que tengan en su etiqueta poliéster pertenecen o tienen elementos relacionados con el poliéster. Pero en realidad, los esquemas en la base de datos, o en las bases de datos, no son más que, por decirlo así, de una forma legible, o así se podrían ver, como nombres. Nombres que son asignados a objetos y por tanto nos permiten identificar esos objetos. ¿Por qué, antes de hablar acerca de cómo crear un esquema y posteriormente todo lo que conlleva, por qué es importante un esquema? Bueno, es importante por lo siguiente. En los ambientes laborales no se encuentran con 5, 7, 15, 20 tablas. En realidad se cuentan con mucho más. Por tanto, es importante que nosotros podamos segmentar a qué proyecto, por decirlo así, pertenece cada tabla. Porque cuando tengamos que buscar una y no tengamos el esquema o tengamos un esquema por default, entonces se nos hará complicado quizás recordar la tabla o quizás saber exactamente a dónde pertenecía dicha tabla. Pero si nosotros le damos un nombre y digamos que al proyecto X, todas las tablas que pertenezcan a ese proyecto X, le asignamos ese esquema, entonces podremos reconocer o identificar fácilmente las tablas cuando nosotros necesitemos buscarlas. Además de que se utilizan los esquemas por un detalle de seguridad. Muy bien, pero ¿cómo se crea un esquema? Es lo interesante, es la parte de la codificación, el cómo se crea un esquema. Se hace a través de la instrucción create schema, el nombre del esquema, en este caso producción, y puntualmente lo podríamos dejar así.
¿cierto? Puntualmente lo podríamos dar así, pero le podemos dar autorización a lo que es DBO, si esto fuera un usuario. En caso de que no fuera un usuario, podríamos poner otro usuario. Pero muy bien. La pregunta es, o algo que frecuentemente sucede, es lo siguiente. ¿Qué pasa si a una tabla usted le pone el esquema que en verdad no es el que se le debe de asignar, no era el que le pertenecía? ¿Qué usted hará? ¿Usted borrará la tabla y comenzará de nuevo a crear esa tabla y a ponerle el esquema apropiado? No. Lo mejor que podemos hacer es cambiarle el esquema a esa tabla. ¿De qué forma lo hacemos? Bueno, de la siguiente forma. Vamos a utilizar la instrucción llamada alter schema. Hacemos, por decirlo así, colocamos el nombre del esquema que nosotros queremos para la tabla que queremos. Posteriormente estará lo que es la sentencia transfer, que te permite transferir el esquema que anteriormente citaste y se lo vas a asignar a la tabla con el esquema llamado producción. Cuando tú hagas esto, corras esta sentencia que digas, bueno, ahora yo no quiero que se llame producción, sino que el esquema de mi tabla categories quiero que se llame sales. Entonces pasará a ser sales.categories. Pero, ¿cómo lo hago al revés? Bueno, de igual forma, simplemente invierto el orden y lo que antes era production ahora será sales y simplemente lo cambio. Veamos algunos tips que nos permitirán utilizar correctamente lo que son los esquemas. Bien, existen 4 esquemas que no pueden ser eliminados. Es cierto, los esquemas pueden ser eliminados. Existen 4 esquemas que no pueden ser eliminados. Estos son DBO, SYST, Guess y Information Schema. Por tanto, ninguno de esos 4 esquemas puede ser eliminado. Algo que decir al respecto de esto es que DBO es el esquema por default que tendrán cada uno de los elementos que se creen en una base de datos si nosotros no le asignamos un esquema por nosotros mismos a la hora de crear esos elementos o objetos. Otro tip sería que los esquemas de base de datos no son anidados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que usted no podrá tener un esquema o un objeto que diga dbo.sys. La tabla producción. No, únicamente se le asigna un solo y único esquema a los objetos en la base de datos. También los esquemas pueden ser asignados a los usuarios al momento de crearlos. Esto nos permite controlar un poco de lo que es la seguridad para los usuarios y así asignarle el esquema al cual el usuario o los usuarios pueden tener acceso. Eso nos permite a nosotros decir que el usuario X puede tener acceso a los objetos que pertenezcan al esquema DBO o al esquema Y, por decirlo así. Muy bien. Si la tabla tiene más de 2 palabras, estas se deben poner... No, perdón. Esto fue un error. Muy bien, muy bien. Por último, debemos de hacer referencias a las tablas siempre. Es lo recomendable hacerlo a través del esquema, un punto y el nombre de la tabla. Con esto nos evitamos inconvenientes y errores posteriores en nuestro código. Muy bien. Ya hablamos de lo que son las tablas, hablamos acerca de lo que son los esquemas, pero hay un elemento que es fundamental, diría yo, en cada una de las bases de datos. Incluso afecta mucho en lo que son nuestras transacciones, nuestros statements, y son fundamentales. Si no lo manejamos adecuadamente, se convertirían fácilmente en un dolor de cabeza. Estoy hablando acerca de los tipos de datos. Dice que un tipo de dato es un atributo que especifica el tipo de dato o de datos que el objeto puede almacenar. Puede ser
entero, datos de carácter, monetarios, de tiempo, de fecha, binarios, y así sucesivamente. Bien, dentro de los elementos que tenemos, dentro de los tipos de datos que tenemos en SQL Server, tenemos los siguientes. Están divididos por tipo, están los exactos numéricos. Dentro de ellos está el bit, el time int, small int, big int, entre otros. Perdón. Dentro de los aproximados están los que son los valores real o float. Están algunos que son de tipo de dato de fecha o tiempo. Ahí podemos ver a date, muy utilizado, datetime, muy utilizado. Están los que son de caracteres, como char, varchar, test. Y tenemos otros, Unicode, binary, entre otros más. Pero lo importante de todo esto es que nosotros sepamos adecuadamente qué tipo de almacenar o requiere nuestro atributo en la tabla. Por ejemplo, podemos ver esta tabla llamada production.categories, ¿cierto? El atributo que tiene ella, category ID, si se fijan, el tipo de dato que tiene es int, entero. A la hora de crearlo, lo que es una llave primaria, que vamos a hablar posteriormente acerca de ella, sabemos que frecuentemente se almacenan muchos datos en la tabla y por tanto no puede ser un tipo de dato que sea pequeño. Y por eso se decidió tomar un int, porque se entiende que el length que carga ese tipo de datos es suficiente para los datos que se van a almacenar en esa tabla. También tenemos lo que es el varchar, para ponerlo en palabras llanas, almacenar texto en palabras llanas, claro está. Description por igual. Si se fijan, lo que está en paréntesis es cuántos elementos o cuántos, si los componemos, letras, puede almacenar el tipo de dato en los casos de los varchar. En los casos del que es int, es qué tan grande puede ser. Bien, algunos tips. Cada tipo de dato tiene una longitud, así que debemos de evaluar correctamente qué valor almacenaremos en ellos. Si nosotros tenemos un atributo que únicamente, digamos que sean valores numéricos y que únicamente se almacenarán únicamente dos caracteres, podríamos decir. Bueno, un carácter, pero que sea 0 y 1. No nos sirve de nada, o bueno, no es tan práctico que nosotros utilicemos el tipo de dato int o bit int, porque en verdad lo único que almacenaremos sería 0 y 1. En su recomendación diríamos que bit sería necesario o sería lo ideal. También debemos de evitar utilizar los tipos de datos NTS, test and image. ¿Por qué debemos de hacer esto? Porque hay versiones de bases de datos que no lo contemplan, esos tipos de datos. Por tanto, si nosotros quisiéramos llevar esa tabla a otro sistema gestor de base de datos o al mismo gestor, pero en versiones anteriores, quizás no contemple esos tipos de datos. Además, debemos de darle una longitud necesaria a los datos. Así evitas almacenar espacios, específicamente con lo que son varchar. Dice que usar varchar max, nvarchar max y var binary max en lugar de test, ntest y image es lo ideal. Ya por decirlo así, estos tipos de datos, test, ntest y image, no son recomendables, digamos, por tanto, fueron sustituidos por estos varchar max, nvarchar max y var binary max. Muy bien. Ahora vamos a entrar dentro de unos elementos que son un poco, digamos, engañosos. Y vamos a hablar exactamente acerca de lo que es un valor null y un valor en blanco. Las diferencias entre esto. A veces es confuso entender estos conceptos, pero vamos a ver
¿Qué nos dicen estas analogías para poder comprenderlo? Bien, especificando acerca de los valores null, si vemos el primer elemento es un black hole o hoyo negro. Nosotros conocemos, o científicamente se conoce, o más bien se desconoce qué hay dentro de un hoyo negro. Por tanto, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué hay dentro de un hoyo negro? La respuesta suya sería, en verdad, no sé, porque científicamente no se ha demostrado qué hay dentro de un hoyo negro. Por tanto, el valor null sería exactamente como un hoyo negro si hacemos la comparación, porque no conocemos su valor. El valor null simplemente es un indicativo de que no conocemos qué hay ahí. Por tanto, esa es una buena forma de nosotros asociarlo. Cuando nosotros pensemos en un valor null, pensemos en un hoyo negro, porque no conocemos qué hay en ellos. Por otro lado, para complementar esa explicación, utilizaríamos lo que es un refrigerador o nevera, como se le llama en mi país. Si yo te digo, ¿qué hay dentro de un refrigerador? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, tú tendrías que ir dentro del refrigerador para conocerlo, para saber qué hay dentro de. Pero, en verdad, si tú no pudieras abrir el refrigerador, tú no sabrías qué hay dentro del refrigerador. Por tanto, lo que hay dentro de ella sería igual a un null, porque no conoces, no sabes qué hay dentro de. Al contrario de que si yo te pregunto qué hay dentro de un refrigerador, dentro de otro refrigerador, y tú vas y abres la puerta de ese refrigerador, hay dos opciones. Hay dos opciones, y más en estos tiempos. La primera es que esté vacío, que no haya nada, y la segunda es que hayan diferentes artículos de comida. Pero imaginemos que no hay nada. Y usted cierra la puerta de ese refrigerador, ¿cierto? ¿Qué hay? Ya usted vio que había en el refrigerador. Entonces, ¿qué hay en el refrigerador? Si yo le hiciera la pregunta de nuevo. Bueno, usted me diría nada, pero en verdad no hay nada. En verdad sí hay algo, por lo menos aire, pero hay. Y exactamente algo parecido sería lo que es el valor en blanco. Algo que no lo estamos viendo visiblemente, como el aire, es otra analogía, no lo estamos viendo directamente o visiblemente, pero sabemos que está ahí. Y eso sería comparado a un valor en blanco. Vamos a pasar a la parte de la codificación para ver cómo se comporta estos diferentes tipos de datos en una tabla. Bien, si se fijan, esta tabla está compuesta por tres columnas o atributos: la edad, el nombre y el apellido. Pero cuando nosotros insertamos un valor en esa en esa tabla, si el valor que insertamos es algo en doble comilla o que simplemente no queremos pasarle nada, podríamos decir que en verdad no tiene apellido porque simplemente no se almacenó, podríamos decir. Y fíjense, en la tabla se vería de esa manera. Por tanto, podríamos asumir que no tiene apellido. Pero, al contrario de los valores en blanco, los valores null son un indicativo de que se desconoce. Por X o Y razón, no se conoce el nombre de la persona. Por tanto, en este otro segmento de código, se ve que se hizo una inserción. La edad de la persona es 12, el nombre es Matías, pero a diferencia del anterior, se le pasó un valor null. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en verdad no se conoce. Fíjense, en el primero, el valor así en blanco significa que no tiene. Pero en este, en verdad, lo que quiere significar o lo que quiere dar a denotar es que se desconoce si tiene apellido o no. Muy bien. Entonces yo creo que hasta ahí esta parte está clara. En unos minutos, si tienen algunas preguntas, vamos a pasar a un segmento para aclarar algunas dudas. Algunos trucos o tips o las mejores prácticas acerca de los valores nulos o valores en blanco son los siguientes. Podemos especificar que una columna acepte el valor null o no. Esa es nuestra opción a la hora de crear la tabla. Especificando
o a través del elemento null o no null, justamente después del tipo de dato cuando creamos una tabla. Ejemplo de esto, create table, ejemplo, ID, que sería el elemento o el atributo, el tipo de dato, y posteriormente le he dicho que dice aquí, justamente después del tipo de dato, vamos a especificar si admite valores null o no lo admite. El guión simplemente es para ilustrar, nunca van a necesitar aplicar ese guión. Esto significa que pueden utilizar uno de los dos, o pueden poner null si usted quiere que su tabla en ese atributo acepte valores null, o usted puede indicar no null si usted no quiere que su tabla en ese atributo acepte valores null. Muy bien. A diferencia de otros tipos de datos, podemos hacer referencia a cuando una columna o un atributo de una tabla es null o no de una forma diferente. Vamos a ver. Los valores en la cláusula where se filtran un poco diferentes respecto a los valores null. Frecuentemente lo que hacemos es comparar, utilizar operadores como es igual, es diferente, es mayor que, es menor que, pero cuando queremos saber si una tabla tiene o no tiene en uno de sus atributos un valor null, lo que hacemos es lo siguiente. En el where referenciamos lo que es el atributo y luego decimos is null o is not null. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra sentencia, si colocamos is null, traerá todos los elementos que tengan el atributo llamado tail o tail1 como is null. O sea, todos los registros que tengan ese atributo como null. O de forma contraria, where tail is not null, significando que no queremos ningún registro que tenga un valor null en el atributo llamado tail1. Muy bien. Hay algunas funciones que nos ayudarán a identificar cuándo un valor es null o no. Hay dos funciones básicamente. Está colis, que básicamente lo que te hace es sustituir el primer elemento que sea null por otro. Ejemplo de, si nosotros quisiéramos obtener el teléfono de una persona en la tabla, y entonces sabemos que a veces el primer valor puede ser null o el segundo valor puede contener algo, lo que utilizamos es colis para que si este primer elemento es null, entonces me traiga los valores del segundo. Y así por el estilo. Pero hay otra función que nos permite también conocerlo, la función llamada isNull. Básicamente, o en su esencia, lo que hace es decir, bueno, el primer elemento llamado tel1 es null. Si ese elemento es null, entonces lo que hará nuestra función es sustituir ese null por el valor 999. No tiene que ser 999, claro está, sino el valor que nosotros le asignemos. Por tanto, esta es una buena forma de nosotros reconocer o poder detectar cuando lo deseamos y sustituir valores que son null por otros valores. Se utiliza mucho en el caso de las divisiones cuando el valor, el denominador es un 0. Por tanto, a veces tendremos que hacer uso de estas funciones para poder sustituir esos elementos. Muy bien. Este es el momento en el que nosotros vamos a hacer una parada para responder algún tipo de respuesta o duda que alguno de ustedes tenga y luego posteriormente vamos a continuar. Excelente, muy buena conversación, Mr. Ezequiel. Vamos a ver, por aquí nos están preguntando sobre la convención de los nombres de los esquemas. La pregunta no me queda muy clara, pero parece que él quiere saber si lo utilizas cuando estás creando esquemas. ¿Alguna name convention o algo así? Hello, ¿me escucho? Sí, perdón, repítame la pregunta, no la comprendí a claridad.
Me parece que cuando tú estabas hablando de los nombres, de si utilizar camel case o una rayita abajo, si en los esquemas se utiliza. Eso es más o menos lo que yo entiendo, pero la pregunta no me queda del todo clara. Quizás vamos a la próxima pregunta. Quien le Ok, escribió, Enrique, que pero por favor. básicamente no se requiere ninguna... sería lo ideal para un tema de claridad y legibilidad si tu esquema es bastante grande o se compone de varias palabras, sería lo ideal utilizar camel case en su defecto si se quiere y si tu esquema está compuesto por varias palabras, claro está. Ok, perfecto. La próxima pregunta dice que cuál es la diferencia entre varchar y nvarchar. Muy bien. Acerca de esta pregunta exactamente, yo podría decir lo siguiente. Lo que es el varchar nos permite a nosotros almacenar valores que son... ASCII, ¿verdad? Que no son Unicode. Perdón, sí, exactamente. Valores que no son únicos, tendríamos que especificar o abundar exactamente en ese tipo de datos y más que todo es qué caracteres estos elementos o tipo de datos tienen. Entonces, dependiendo de qué caracteres nosotros sabemos que se almacenan en estos atributos de la tabla, entonces utilizaremos uno u otro. Ok, de acuerdo. Dice Christopher que si a la hora de llegar a una empresa ya las bases de datos están creadas, ¿verdad? Generalmente se utilizan más las consultas y no crear nuevas tablas. ¿Es esto cierto? Bueno, es cierto y bueno, es cierto, como tal es cierto, pero nunca, o podría decirlo, que nunca vamos a dejar de crear tablas como tal. Las tablas son imprescindibles. No creo que se esté en un ambiente laboral y desde que lleguemos no ocurra ningún tipo de cambio de forma tal que no creemos una tabla. Pero es cierto hasta cierta forma, pero cuando ya nosotros iniciamos en nuestro ambiente laboral, nosotros necesitaremos posteriormente crear nuestras propias tablas que se adapten a nuestras necesidades. Excelente. Y pregunta el ruso, un seudónimo bastante interesante, ¿verdad? Que cómo Sí. aplicas todos esos conocimientos en tu día a día y qué tan importante es. Estoy Esta es una, saltando algunas preguntas que yo entiendo que no tienen que ver directamente con el tema para que podamos avanzar. Y mientras tú vas hablando, entonces yo le voy a ir escribiendo algunas referencias a los chicos. ¿De acuerdo? muy bien, gracias. Bien. Bueno, ¿cómo aplicar ese conocimiento a tu día a día y qué tan importante es? Yo diría que es bastante importante. En nuestro día a día, por ejemplo, con los esquemas, nosotros trabajamos diferentes proyectos, trabajamos diferentes, por decirlo así, bueno, exactamente proyectos. Y nosotros necesitamos eh, continuamente cementar estos proyectos, porque en bases de datos que hay multitud de tablas, no le estoy hablando de 50 o de 100, estamos hablando de muchas más. Se necesita conocer rápidamente cuando buscamos una tabla, saber cuál es exactamente, cómo utilizarlo correctamente o cómo llegar a ella de la forma más adecuada. Y cuando tenemos muchas tablas y queremos llegar a una, entonces nuestros esquemas serán el mejor aliado para nosotros poder, digamos, obtener las respuestas que queremos. Además, yo diría que al igual que la caligrafía habla de las personas, haciendo una analogía, claro está, la forma de nosotros trabajar, qué tan ordenados seamos, también habla de nosotros también como profesionales. O sea que el trabajar organizadamente nunca estará de más, sino al contrario, aportará mucho a lo que es nuestra forma de trabajo y sobre todo ayudará a nuestros compañeros cuando necesiten auxiliarse de elementos que nosotros hayamos creado, claro está. Genial.
Muy buena respuesta. Yo creo que estamos bien hasta acá de preguntas. Aquí dice que si existe alguna sentencia para ver la estructura de una tabla, tipo datos, atributos, etcétera. Claro que sí, hay sentencias que nos permiten hacerlo. Yo te recomendaría que vayas directamente a lo que son los elementos de sistema a través del esquema SYS y lo que son las tablas, podríamos ver alguna de ellas. Claro, no te haré una referencia en lo inmediato, pero sí hay forma de ver y de conocer cómo está compuesta una tabla y cada uno de los elementos, el tipo de datos, si el tipo de atributo que contiene es null o no es null, entre muchísimas cosas más. Muy bien. Chévere, continuamos entonces. Continuamos. Antes de continuar con los siguientes conceptos, hay uno que es de suma importancia y son los constraints o restricciones. Los constraints o restricciones son, digamos que es la manera de imponer la integridad de los datos en lo que es SQL Server. Es la manera de imponer la integridad de los datos en SQL Server, creando restricciones, creando restricciones en las tablas a través de sentencias. Sentencias como create table, cuando creamos una tabla, cuando alteramos una tabla. Podemos crear estas restricciones para que se comporten las tablas de la forma que nosotros queremos. También diríamos que las restricciones son para que nuestra tabla tenga, como le había dicho, un comportamiento adecuado y no se salga de ese comportamiento que es el que nosotros queremos. Bien, vamos a hablar acerca de dos elementos que nos permiten crear esas restricciones dentro de los atributos de nuestra tabla. Específicamente estamos hablando acerca de lo que es el default y el check. El default es utilizado para proveer un valor por default para una columna. Aunque se escuche así, eso es muy necesario a veces. El check, tengo una práctica, por decirlo así, que les mostraré de cómo usar un check y uno de los usos del check que podría ser un poco interesante. El check es usado para limitar los valores en un rango que puede ser, digamos, puesto en las columnas. El check simplemente es, por decirlo así, si hacemos la analogía, es una forma de verificación de que nuestra columna esté o esté dentro de un rango o haga lo que nosotros queremos. También el default, si recordamos, cuando nosotros creamos una cuenta, ya sea en una red social, ya sea hasta en nuestro WhatsApp, sabemos que se coloca una imagen, como la llamamos, por default. Y justamente eso es lo que se hace en la base de datos, específicamente en las tablas y en sus atributos. Lo que hacemos es que ponemos un valor por default en caso de que nosotros no quisiéramos quizás colocar el valor que lleva directamente. En la parte de la codificación acerca de lo que es el check y el default, vamos a ver cómo está compuesta. Si vemos esta tabla, lo primero que deberíamos de decir es que hay dos formas de crear los constraints para nuestras columnas o atributos dentro de la tabla. La primera es nosotros, justamente después de que le damos nombre a nuestra columna o atributo, utilizamos la sentencia constraint. Luego utilizamos o colocamos directamente el nombre del constraint. ¿Por qué es importante que nosotros manejemos los nombres de los constraints? Para que nosotros conozcamos a cabalidad cómo se llaman y que SQL Server no los asigne por default. Fijémonos específicamente en esta parte, la parte del check. ¿Qué está haciendo la parte del check?
lo que está haciendo es que nos está validando que todo dato que se almacene en la columna age sea mayor o igual a 18. Por tanto, si en nuestra tabla está la sentencia check y a age dice que debe ser mayor o igual a 18, si usted le almacena o trata de almacenar en él un 17, usted obtendrá un error y le va a decir, bueno, mira, el constraint llamado HR person age no permite que tú almacenes un valor que sea menor a 18. Por tanto, esa es una forma de nosotros normalizar, de nosotros restringir el valor que se almacena en nuestro atributo llamado age. Por otro lado, con el atributo columna gender, nosotros tenemos dos opciones, que sea 0 o 1. Como vemos, es null, no permite valores null, pero un comportamiento interesante de esto es que si nosotros no le pasamos un valor, no aparecerá un error, sino que gracias a la sentencia default, nosotros colocaremos un 0 en ese registro y así no tendremos ese problema de error. Claro, usted puede poner el valor que usted desee de acuerdo a sus necesidades. Si nosotros no lo hacemos en la misma línea, o sea, colocar el constraint, luego el nombre del constraint y posteriormente la validación, nosotros podríamos hacerlo luego de que definimos todas nuestras columnas, posteriormente diciendo constraint, de igual forma, pero posteriormente y no en la misma, en el mismo row, por decirlo así. Muy bien. Hay algunas prácticas acerca de ellos que son de uso cotidiano, de uso común en lo que es nuestro ambiente laboral. Podemos agregar, eliminar o deshabilitar los constraints. Los constraints, a pesar de que nos ayudan a restringir qué datos, qué no datos se almacenan o la integridad misma de nuestros atributos o columnas, ellos no son omnipotentes, no. Nosotros podemos eliminarlos, podemos deshabilitarlos o habilitarlos, quizás a través de la sentencia alter table, haciendo referencia directamente a la tabla. Decimos drop constraint y el nombre del constraint. Si usted no conoce, o por decirlo así, si usted no le da nombre a su constraint, usted tendría que escribir un gran número de caracteres que le asigna por default la base de datos. Por eso es recomendable que nosotros mismos le demos el nombre a lo que es nuestro constraint. Por otro lado, con lo que es, podemos agregar un constraint para nuestra columna en nuestra tabla. A través de la sentencia llamada alter table, hacemos referencia a la tabla, luego decimos add constraint, o sea, agregar un constraint, agregar una restricción, le damos el nombre del constraint que queremos, luego posteriormente el tipo de restricción, en este caso un check, o sea, que el ID tendrá que ser mayor que 0. Nunca el ID será igual a 0, gracias a nuestro constraint o nuestra restricción que nosotros hemos creado. Específicamente, podemos utilizar diferentes operadores directamente en lo que es nuestro check. Por ejemplo, check gender. Para este caso no aplicaría gender, sino más bien nombre, un nombre, first name, por decirlo así. First name, y digamos que nuestra tabla nuestra columna o atributo únicamente recibirá tres valores, lo que es Smith, Anderson y Jones. No admitirá ningún otro. Perdón, un momento. Chicos, recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, de verdad, las dudas. He estado escribiendo algunas otras aclaraciones por esa misma vía. Y nada, si estás aquí escuchándonos y es la primera vez que entras a una de nuestras actividades, te recordamos que son subidas al canal de YouTube
y que si tienes el deseo de, ¿verdad? Al igual que Ezequiel, dar tu primera charla, puedes acercarte a mí o a cualquiera de los moderadores del grupo para conversar sobre el tema, ver de qué se trataría y empezar a planificarla. ¿De acuerdo? Ya volviste, ¿verdad? Sí, sí. Chévere. Tuve que pasarlo un poco por un tema del audio y la calidad. Ok. Volviendo al tema, si sería first name, únicamente admitiría a través de nuestra sentencia o cláusula check que se almacenen en ella únicamente 3 valores o 3 nombres: Smith, Anderson y Jones. Por otro lado, si nosotros quisiéramos restringir el segmento o el rango de edad de nuestros de las personas o los datos de las personas que almacenaremos, tendríamos que utilizar únicamente la sentencia el check nuevamente para el atributo o columna, utilizar el operador between y lo que queremos. En este caso, él lo que hace es que admite valores entre 15 y 65. No va a admitir valores menores a 15 ni mayores a 65, porque nuestro constraint se encarga exactamente de eso, que sea entre 15 y 65. También podemos crear un constraint que sea referenciado a 2 tipos de tabla, a 2 tipos de atributos o columnas. Dentro del mismo check decimos que la edad sea mayor o igual a 18 y que la ciudad, para este caso, únicamente por fines de práctica o ejemplo, que la ciudad sea llamada Sandnes. Por tanto, únicamente se almacenarán estos 2 tipos de valores, que la edad sea mayor a 18 y que la ciudad únicamente sea Sandnes. Muy bien, continuamos. Hay 2 elementos que son bastante interesantes, el primary key y lo que es nuestro foreign key. Estos 2 elementos son esenciales en las tablas y en la relación entre tablas. Veamos, el primary key es un constraint único que identifica cada récord en nuestra tabla. El primary key se encarga de identificarlo, de que él sea único, de que nosotros podamos buscarlo por ese atributo o columna y que sepamos que es él, porque no habrá ninguno como él que tenga ese ID, ese mismo elemento. Por otro lado, el foreign key es una llave utilizada para conectar 2 tablas, básicamente. El foreign key es un campo, hay que decirlo, es un campo o colección de campos, porque no es único, quizás sea uno o quizás sea más de uno. En una tabla que hace referencia al primary key de otra tabla. O sea, el primary key es único y el foreign key hace referencia a un primary key de otra tabla. Bien, hay una forma de entender esto a través de una analogía. Si hablamos del primary key, todos tenemos, o en su mayoría, mayores de edad, tenemos lo que es un ID card, o en otros países conocido como DNI, en este país conocido como cédula. Todos tenemos uno y eso nos hace únicos. Por tanto, el primary key funcionaría de esa misma forma. Sería un atributo o registro que hace que tú seas único dentro de la tabla. Por otro lado, si hacemos una analogía con lo que son los foreign key y los embajadores, ¿qué hacen los embajadores? Cuando designan un embajador para que vaya a otro país, él simplemente representa al país que él pertenece. Por tanto, los foreign key simplemente hacen eso, representar a otras tablas dentro de otras tablas. Vamos a ver esto. Bien, para este ejemplo, por roles de ejemplo, se crearon 2 tablas, básicamente. Si ustedes se fijan, creamos la tabla con el esquema HR llamado contact. Fíjense que está en singular y no en plural, a pesar de que hayan diferentes tipos de contactos en un registro. Y básicamente, fíjense, tenemos el nombre
el nombre del elemento, atributo, columna, que será nuestro primary key. ¿Cómo sabemos que es el primary key? Porque hemos escrito que es el primary key. Entonces, aquí tenemos nuestro primary key, ¿cierto? Ya tenemos una tabla con sus diferentes restricciones, sus tipos de datos, perdón si escuchan un ruido de fondo, y diferentes elementos, como los check, para los constraints, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, haciendo esa anotación, el check permite o incluso permite utilizar funciones dentro de los checks. Vamos a ver posteriormente cómo hacer un uso de ella, específicamente para la tabla contact o contactos. Tenemos nuestro primary key, identificador único. Luego vamos a nuestra tabla llamada person. Esto es un error, debería ser person, no person, que en verdad sería people, pero ok. Para fines de práctica, imaginemos que no está la S y es person en realidad. Entonces tenemos sus diferentes elementos: ID, last name, first name, y de contacto. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque este ID de contacto va a hacer referencia a lo que es el primary key de la tabla contact. O sea, ¿cómo se hace esto? Si ustedes se fijan, acá abajo, más abajo, se creó un constraint llamado ctfkpersons ID contact. O sea, ese constraint se llama de esta manera, pero lo importante en realidad es lo siguiente: foreign key, el atributo dentro de nuestra tabla que se llama ID contact, y posteriormente reference, o sea, que haga referencia a lo que es nuestra tabla llamada HR con el esquema contact, que es esta. Y si yo hago la referencia a esa tabla, ¿por cuál atributo o columna yo lo debo de hacer? Bueno, lo debo de hacer es básicamente por ese atributo que es nuestra llave primaria en esa tabla. Para nuestro ejemplo, el atributo que es la llave primaria en esa tabla es ID contact. Por tanto, cuando hacemos la referencia, luego de crear el foreign key, cuando hacemos la referencia a esa tabla, seleccionamos el atributo o elemento que sea el primary key en esa tabla. Por tanto, en ese momento estamos haciendo lo que es una relación dentro de de lo que es person y contact. O sea, las personas tienen contactos, ya sea un email, un teléfono o dos teléfonos. Vamos a ver algunas prácticas acerca de esto. Perdón, antes de las buenas recomendaciones acerca de esto, le había hablado anteriormente, le había hablado del uso de los checks y cómo utilizar una función dentro de ellos, ¿cierto? Como sabrán, este check, si lo perciben, pertenece a nuestra atributo columna llamado email. Los emails en general deben de tener un atributo importante o un atributo que lo describe. En este caso es el carácter arroba. ¿Y cómo nosotros podríamos saber si lo que se está almacenando es un email o no? Bueno, para fines de ejemplo, esta sería una función. Esta sería una forma, perdón, de hacerlo. Utilizamos la función DBO fcadena, así se llama la función. Le pasamos un elemento. El elemento que le vamos a pasar es el nombre del email, porque eso es lo que nosotros queremos delimitar, saber si es un email lo que se va a almacenar o no. Y por último, hacemos una comparativa, que cuando nosotros pongamos esa función ahí, ese atributo o columna sea verdadero, lo que nos devuelva. Vamos a ver qué pasa. En nuestra función, en verdad, así es nuestra función que habíamos llamado por dentro. Recibe un parámetro, el parámetro del email, y lo que hace es lo siguiente: él retorna un varchar que sea 50. En este caso será true o false.
Y básicamente lo que yo estoy haciendo es viendo si ese email que se está insertando en la base de datos contiene el valor arroba o de otra forma que nosotros le podamos llamar. Básicamente esta función lo que hace es eso. Y fíjense que estaba dentro de ¿qué? De un check. A través de esa forma, de una manera un poco sencilla, pudimos identificar que, y salvaguardar la integridad de nuestros datos y de que lo que se escriba o lo que se inserte en nuestra tabla, en nuestra columna, sea exactamente un email. Bueno, ya casi por terminar, vamos a ver algunos tips o buenas prácticas acerca de lo que es el primary key y el foreign key. Acerca del primary key, podríamos decir que para que una columna sea primary key, no deberá aceptar valores null. Nunca deberá de aceptar valores null para que una columna sea primary key. También nosotros podríamos crear, le había dicho o había mencionado anteriormente, que no tiene que ser únicamente por una columna, puede ser por dos y hasta más si lo queremos. Por tanto, esto sería una forma de nosotros hacer que nuestro primary key, por decirlo así, sea compuesto por más de un valor y que no sea únicamente una columna, sino que sean varias columnas que conformen nuestra primary key. En este caso, para el ejemplo, order table, hrtest, pues sería otra tabla. Agregamos un constraint, le damos el nombre a nuestro constraint y decimos primary key, ID y age. ¿Por qué ID y age? Lo primero que para el caso, gracias, si volvemos un poco atrás, gracias a, o para el ejemplo, gracias a lo que es el identity, que acepta dos valores básicamente. El primero es dónde inicia nuestro valor, dónde inicia el valor que se almacenará en esa columna o atributo, en el row. Comenzará con 1 y crecerá dependiendo del valor que nosotros tengamos. Ejemplo, insertamos un valor. El primer valor tendrá el ID contact 1 y si insertamos otro valor, el ID contact automáticamente será 2, porque nosotros a través del identity dijimos o especificamos que crezca de 1 en 1. Pero ¿qué tal si nosotros quisiéramos que fueran números impares? ¿Cuánto debería de crecer? Entonces no sería un 1, sino que sería un 2. Comenzaría en 1, como especificado, comienza en 1, pero va a aumentar 2. Por tanto, al segundo registro le va a aumentar 2 al que previamente fue 1. O sea, 1 más 2, 3. Como les decía, puede ser compuesto nuestra llave primaria y dudo que si comienza con 1 y se almacena también y está compuesta por lo que es la edad de la persona, no creo que se vuelva a repetir porque el ID inicial no se repite, ya que este va creciendo constantemente. También podríamos decir que se recomienda utilizar tipos de datos numéricos con lo que son nuestros primary key. Es lo recomendable para un tema de performance y para que nuestras consultas sean más rápidas. Se requiere que, o se recomienda, es mi recomendación, que sea un tipo de valor entero de forma más específica. Los foreign key, por otro lado, podemos tener múltiples foreign key en una tabla. Podemos tener múltiples foreign key en una tabla, pero solo podemos tener un primary key. No podemos tener más de un primary key en una tabla, pero sí podemos tener múltiples foreign key. También a través de lo que es constraint, el nombre de nuestro constraint, en este caso, especificamos que es un foreign key, especificamos las columnas que van a componer ese foreign key. Si se fijan también, nuestro constraint puede estar, le podemos dar el nombre que deseamos que sea más específico. En este caso sería el nombre que nosotros quisiéramos, el segundo elemento. Siempre es recomendable que en el primero sea el nombre del foreign key como tal. Y hacemos referencia, si ustedes pueden apreciar, a un primary key de otra tabla que también es compuesto. ¿Por qué se necesita esto? Porque se necesita que
sea el mismo valor, tanto en la clave primaria como en la clave secundaria. Por tanto, si nuestro primary key está compuesto, nuestra llave foránea debe de estar compuesto también. Si intentamos eliminar un primary key, un registro cualquiera que tenga un primary key sin deshabilitar el foreign key, sin deshabilitar los foreign key a lo que haga referencia, vamos a obtener un error. ¿Por qué? Porque nos va a decir que todavía hay un elemento que conserva ese primary key que nosotros intentamos eliminar. Y si eso permanece ahí y digamos que se elimina y no se elimina el otro registro en la otra tabla a la que hace referencia, cuando nosotros busquemos y digamos, pero ¿a cuál tabla pertenece este registro que se está haciendo referencia? Y nosotros eliminamos el primero. Bueno, pues no sabremos. Por tanto, justamente los constraints nos van a ayudar a que esto no pase. Claro que podemos utilizar sentencias como cascade, on delete, que básicamente lo que hará es que cuando nosotros borramos un registro que contenga una clave primaria, eliminará en esa tabla que él haga referencia también ese registro. Y así nos evitamos el tener que estar deshabilitando, habilitando los constraints para poder eliminar o no eliminar un registro en una tabla y que esta esté siendo referenciada por otros. Bien, hay dos elementos que voy a tratar de ponerlo lo más breve posible. Son lo que son las columnas calculadas, que son expresiones que pueden ser utilizadas con varias columnas dentro de la misma base de datos. Y están lo que son persist computer columns, que significa que ese SQL Server va a almacenar ese valor de manera permanente en nuestra tabla. Una forma de verlo en lo que es referenciando a compute columns o columnas calculadas sería el yin yang. Está compuesto de dos elementos. Y así mismo estará compuesta lo que son nuestras columnas calculadas. ¿De qué? De dos atributos o columnas. Por otro lado, persist, básicamente lo que nos permite es hacer referencia a que ese elemento se guarde en nuestra tabla. Cuando nosotros utilizamos columnas calculadas, los valores que salen resultantes de estas columnas son en memoria, o sea que cada vez que usted haga un select, ese valor se va a calcular. Vemos un ejemplo acá, nuestra columna calculada llamada full name, el nombre de la columna, as y lo que nosotros deseamos. Podemos utilizar diferentes tipos de operadores dentro de ellas. Al decir que sea persist, porque una persona muy difícilmente, entiendo yo a mi parecer, va a cambiar su nombre o su primer nombre y también su apellido. Por tanto, podemos decir que para este ejemplo puede ser persist, o sea, que se almacene directamente en la tabla y que no se calcule cada vez que nosotros hagamos un select a ella. Básicamente sería el ejemplo de ambas, lo que es nuestro persist para que se almacene directamente en la tabla y la columna calculada creando un full name compuesta de la primera columna o atributo, que es el nombre, luego el apellido, y en ese registro tendremos el nombre completo. Por último, para terminar, hay algunas buenas prácticas acerca de esto. Utilizar columnas calculadas persist por un tema de performance, o sea que para cada vez que usted haga el select no se tenga que calcular en tiempo de ejecución. Claro, si usted sabe que ese valor no va a cambiar. También puede utilizar funciones en las columnas calculadas, funciones de agregación, por ejemplo. Usted la puede utilizar en nuestras funciones calculadas. Funciones como getDate no permite que las columnas sean calculadas. ¿Por qué la función getDate no permite que sea calculada? Porque getDate extrae el día actual, la hora actual, el mes y el año actual, todo en uno solo.
y todos los días no son los mismos. Por tanto, esto no podría ser el mismo siempre. Y todas las funciones de agregación y la función convert, como había especificado previamente, son deterministas. ¿Qué significa que son deterministas? Bueno, que pueden ser almacenadas básicamente en nuestras columnas calculadas, podríamos decir. Si no son deterministas, hay otro conjunto de funciones que los invito a indagar al respecto, que no son deterministas, entonces no podrán ser utilizadas en nuestras columnas calculadas. Por último, los invito a conocer otros elementos relacionados con las tablas. Por ejemplo, las tablas temporales, las variables de tablas, las vistas indexadas y las tablas derivadas o expresiones de tabla, para que nosotros podamos utilizar las tablas de una manera más eficiente, más elocuente y que sobre todo se adapte a nuestras necesidades en nuestros ambientes laborales, que es lo que necesitamos. Les invito a conocer estos conceptos porque ustedes lo podrían utilizar con frecuencia. Por último, le doy muchas gracias a todos los que dispusieron de su tiempo para poder escucharme y compartir con la comunidad. Me pueden encontrar en Instagram, Ezequiel Díaz M, y sobre todo en LinkedIn, Ezequiel Díaz Montilla. Caballero, excelente, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Te agradezco mucho que compartas tus conocimientos aquí conmigo y con el resto de la comunidad. Un placer enorme. Al resto de los chicos, ya recuerden, motívense, pueden usar la plataforma. Si no tienen los medios, nosotros se los facilitamos. Si tienen dudas, si quieren entender más o menos cómo se hace, bajo cuáles conceptos, nosotros venimos acá y traemos conocimiento. Entonces, les sugiero que se acerquen y que empecemos con esta, o que sigamos con esta muy buena práctica de compartir conocimientos. Bien, muchísimas gracias, Ezequiel, un abrazo enorme y espero que al resto de la comunidad le haya gustado tanto como a mí tu charla. Feliz noche. Igual, feliz noche para todos.